Un saludo cordial, Honduras. Feliz semana. Honduras tiene nuevo fiscal general y nuevo fiscal general adjunto, elegidos en las turbulencias de las sesiones del Congreso la semana anterior por 9 diputados, todos del mismo partido. ¿Es legal el nombramiento de fiscal general y fiscal adjunto tal cual se ha celebrado? Escuchamos hoy en nuestro foro plural otro enfoque, un enfoque legal, un enfoque sensato, inteligente, mesurado, como es el de la sociedad civil y el de la gremial de los abogados. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales, y uno de los directores más distinguidos de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Lester Ramírez, están con nosotros en nuestro foro. Señores, buenos días, abogado Canales. Buen día, Darío, profundamente honrado y contento de estar en su casa con nuestro amigo y ex compañero de la Facultad de Derecho, abogado Lester Ramírez. Es un gusto recibirlo. Muchas gracias, licenciado. Un placer siempre aquí atendiendo sus consultas y tratando de aportarnos a este debate constructivo, ¿no? que debe haber en Honduras en este momento, ¿no? ¿Está revestida de legalidad la elección que hizo el Congreso la semana pasada, presidente? Creo que no, fue una jugada, como dicen en fútbol, magistral, pero fuera de lugar. Fuera de lugar porque están violentando el debido proceso, mecanismos especiales que establece la elección para la figura tan importante como es el Ministerio Público, y sobre todo esto deviene pues que se ha perdido la vergüenza y la ética en el respeto de la Constitución y que nos lleva por encuentro a todos los ciudadanos. Entiendo que hay que ver un antecedente. Yo tengo que hacer un análisis realmente objetivo y ponderado para la valoración que yo puedo dar. Esto fue la crónica de una muerte anunciada, una oposición permisiva, y sobre todo esto no justifica que hayan inobservancias que están no solo de este tema, sino que ha venido recurrentemente en violación y abusos por parte de quienes dirigen o lideran el Congreso Nacional. ¿Usted cómo lo ve legalmente? Mire, es algo súper complejo porque la legalidad en estos debates, licenciado, siempre es quién tiene el poder. Y quien tiene el poder define si es legal o no es legal. Es decir, el resto ya nos volvemos prácticamente analistas de partidos que ya han terminado prácticamente, ¿no? Mire, lo que yo quiero aclarar es que este es un problema que se viene arrastrando desde varios años. Y le dan esa forma de legalidad justamente desde el poder. El poder se impone y lo hace legal. Eso no es bueno, eso no es saludable, porque eso nos va a llevar a una situación mucho más preocupante. A mí lo que realmente me está preocupando en este momento es qué va a pasar en las elecciones. Si seguimos con esta dinámica de que yo me impongo porque yo tengo control de la Junta Directiva, yo tengo control del presupuesto y yo controlo el Consejo Nacional Electoral, entonces todo va a ser legal y las elecciones, los resultados van a ser legales también. Entonces eso es lo que realmente me preocupa. Creo que debemos realmente como ¿no? parte de la clase política, llegar a algunos acuerdos de gobernabilidad. Y estos 3 meses que hay en este momento, donde hay supuestamente un fiscal general interino, creo que es importante atender esa visión más de medio y largo plazo. Partamos de una opinión concluyente. ¿Lo que ha ocurrido es una inconstitucionalidad? Para mí, pero yo no le podría decir sí o no. No le puedo decir. ¿Por qué? Bueno, porque yo realmente no soy la sala de lo constitucional. Este es un tema que se tiene que resolver a Sí, lo pero más usted es alto una nivel. persona muy inteligente, muy estudioso, muy comprometido Sí. con el orden, con el Estado de Derecho. ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí me parece que es antidemocrático, pongámoslo así. Primero que todo, 9 personas, 9 diputados no pueden suplantar la voluntad de 128 diputados, primero que todo. Y además de eso, si lo vemos desde el punto de vista de la democracia representativa, licenciado Vanegas, nosotros votamos por varios diputados de diferentes partidos políticos. Y en esa comisión permanente no hay esa pluralidad democrática. Por eso yo más bien me oriento más a la parte de democracia o antidemocracia. En este momento lo que estamos viviendo es una situación antidemocrática. Ya la Sala de lo Constitucional puede resolver esa parte de la constitucionalidad. ¿A usted, presidente del Colegio de Abogados, le parece que lo que ha ocurrido es inconstitucional? La inconstitucionalidad se establece de forma o de contenido, lo dice el artículo 184 y ¿Lo que ha 185, inobservancia es total al proceso. No obstante, la Constitución
ahora se interpreta, no se cumple, y lo que quiere un ciudadano es que se cumpla los requisitos normales. Lo puedo aseverar contundentemente porque tengo una posición clara, que no ha reunido los requisitos establecidos por la ley. Fue un proceso totalmente, a mi parecer, viciado. Y con esto quiero decir algo también, Darío. Los fiscales, tanto Joel y Mario, ellos no tienen ninguna responsabilidad, aunque hayan aceptado el puesto, porque es un derecho de garantía constitucional elegir y ser electo. Ellos están cumpliendo un interinato que después se va a volver permanente. No obstante, como le dije anteriormente, hubieron mecanismos y tiempo suficiente para evitar, y es por lo que yo critico muy respetuosamente a la oposición, porque fueron permisivas en ese tiempo, sin decir qué partido político, en no poder parar en tiempo y forma este tipo de inobservancias legales. Las inobservancias se dieron para la Junta Directiva, que sea inconstitucional o no, va a ser el último intérprete de la Constitución, que es la Sala, que también es difícil porque también se politiza el nombramiento del procurador y subprocurador, inobservancias legales totales. Entonces vamos a un proceso normalmente de deterioro. Ahorita la elección por una comisión permanente, a mí particular, con inobservancias totales legales y un debido proceso, y sobre todo que viene hasta el nombramiento de las Fuerzas Armadas ahorita en diciembre y otras situaciones que hay que ver las atribuciones. ¿Por qué se da esa situación? Porque no se cumple la ley, se interpreta la ley como la Biblia. En este caso concreto, ¿se ha recurrido a la Corte? Sí, ya se sometieron una acción de inconstitucional, como le dije, de conformidad a la Constitución, pero para mí no va a tener ningún efecto en virtud que la Sala de lo Constitucional va a emitir una sentencia. Ya han observado otras sentencias anteriores del 2016 y 2017 y pueden retrasarse y después subir al Pleno. Y para mí esta comisión o este interinato, a mí en particular, con todo respeto, se va a volver permanente, porque a una oposición, ¿qué le interesa? Que le pongan un fiscal adjunto que no tiene ninguna atribución o facultad real en la persecución de los delitos. Es ir a negociar eso, o el director de fiscales. Todo se basa en el deterioro y negociaciones que han llevado a nuestro país a que no se cumpla la ley y ahora que se interprete. Y viene viciado, tengo que decirlo porque tengo que haber ponderado, viene de la vulneración que se dio con el fiscal anterior sin participar en un proceso. También era inconstitucional, se vulneró la ley, no cumplió los requisitos y hoy volvemos a cometer los mismos errores. No es un error de ahora, viene constantemente en la violación de la institucionalidad de nuestro país. O sea que usted intuye que estos fiscales que se eligieron la semana pasada son por lo menos para los próximos 25 meses, 27 meses. Así lo digo y usted ha escuchado sus declaraciones y yo quiero decir también, porque tengo que ser ponderado, ellos son grandes profesionales. El problema es el procedimiento que se hace dentro del Congreso Nacional y las observancias arbitrarias, que es arbitrariedad, que a mi modo, a mi voluntad, a mi capricho, y no observando toda lógica común y razón jurídica, impongo mis posiciones porque tengo el poder. ¿Qué atribuciones tiene la comisión permanente? Tiene diferentes en el artículo 208, si no me equivoco. Están enunciadas. Y entre ellas existe, es que hay que decirlo también, porque no tengo ningún miedo y yo represento diferentes criterios jurídicos y debo ser ponderado y objetivo. Tienen sus atribuciones en nombrar funcionarios que estén ausentes. El dilema y la inconstitucionalidad, que puede ser o no, es la ausencia absoluta o no del titular del Ministerio Público. A mi particular no existía ninguna ausencia, ese es a título personal, no estoy hablando de todos los abogados, porque algunos ni de los de la Junta Directiva, porque ahí está Silvia Ayala, hay varios compañeros que mantienen otra posición, pero mi posición, y es el mecanismo de discusión, la Junta ¿cómo se llama? Provisional, tenía la potestad de nombrarlo si hubiera ausencia absoluta. En este caso, a mi criterio personal como presidente del colegio y el análisis que he hecho, que soy respetuoso de la Constitución y que me especialicé en esa rama, es que no existía ausencia absoluta. El tema es ese, la atribución sí la tenía la Junta permanente, pero la Comisión Permanente, pero no interpretar de que existía ausencia absoluta, ese es el detalle. Pero para efectos jurídicos, Darío, solo para finalizar, es la publicación en la Gaceta. ¿Qué se publicó? La Comisión Permanente, no la sesión extraordinaria que propuso extender las reuniones ordinarias del Soberano Congreso Nacional. ¿Usted reconoce que en las atribuciones de la Comisión Permanente está lo que hicieron? Sí, están en el numeral 11 Artículo 208. de ese artículo 208 y además con esa interpretación que es bien amplia, ¿no? También se pueden elegir, acordémonos, hay un Tribunal Superior de Cuentas, hay un Tribunal de Justicia Electoral, hay varias instancias que requieren también nombramiento. Que sí tienen ausencias absolutas. Absolutas. Que tienen,
Así es. vacíos los asientos. Así es, así es. Y entonces, a mí me parece que eso van a ser también parte de estas cartas de negociación que van a haber en estos 3 meses. Acordémonos de que en enero se vuelve a juntar el Congreso para su tercera legislatura y en ese momento, de nuevo, se van a tener que hacer una serie de actuaciones. Quiero plantearles un puntito que casi nadie lo discute en relación con esta elección, porque todo el mundo se va a lo de la ausencia absoluta y argumentando que ausencia absoluta no existió porque en el Ministerio Público había asumido quien debía asumir. Incluso en ausencia del fiscal adjunto, el director de fiscales, según lo establece la ley del Ministerio Público. Pero este es otro punto, y se los quiero plantear no solo como eminencias del derecho que son ustedes, sino en el sentido común de un ciudadano que ve a los constituyentes establecer una norma. Y es lo siguiente. En las atribuciones de la comisión permanente, dice elegir a los funcionarios cuya vacancia se produzca para un interinato, elegir interinamente. Vamos a lo siguiente. La comisión permanente es, digámoslo en términos vulgares para entenderlo, el que cuida la trucha mientras no están los dueños. Los dueños del Congreso son 128 personas, ¿de acuerdo? Mientras se van de vacaciones, de receso, a partir del 31 de octubre, constitucionalmente hasta el 25 de enero, queda una comisión permanente cuidando la pulpería, ¿verdad? Para que haya representación y el trámite simple en ausencia del Pleno. Muy bien. A este grupito se le encomienda trabajar entre otras muchas cosas, en el nombramiento de los funcionarios que hayan provocado vacante durante ese receso. En ese punto no se piensa. Durante ese receso. La ausencia del Ministerio Público no se produjo durante el receso. No se produjo después del 31 de octubre. Se produjo el 30 de agosto, creo. Sí. Entonces, si durante este proceso, entre el 31 de octubre y el 24 de enero, supongamos, renuncian 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se produce en este tiempo, entonces a los que están cuidando la pulpería les toca sustituirlos interinamente, mientras el 24 de enero vienen los 128 y dicen, miren señores, que aquí hacen falta 10 magistrados, elijámoslos. Pero esta ausencia no se ha producido en el periodo del interregno, del receso en el Congreso, ¿o no? No, mire, ahí es muy acertada su análisis, pero falta un detalle. Dice hasta que sean nombrados en propiedad. Y si el 25 de enero, porque hay un escenario que hay que ver, igual como ha estado pasando estos 2 meses, sí, no se van a poner de acuerdo. Es previsible que no se pongan de acuerdo. Entonces, por lógica, pues, van a quedar en sus puestos los actuales fiscales. Cuando su consulta dice, la atribución que tienen ellos es nombrar, y su interpretación que hacen el partido oficial, digamos, de gobierno, es que existe ausencia absoluta por diferentes razones de interpretación, que hay un periodo concreto y el periodo terminó el 1 de septiembre y que el artículo 18 del Ministerio Público no puede estar arriba del imperio de la Constitución, pero eso no lo determina un legislador, lo interpreta la Sala de lo Constitucional como el último intérprete cuando una norma secundaria es contraria a la Constitución de la República y se declara inconstitucional o no procede. En este caso estamos violentando el artículo 18 del Ministerio Público, que ya establecía claramente, ¿sí?, por jerarquía. Sí. Entonces el puntito, como lo dije anterior, a mi criterio es la desacertada y arbitraria análisis e interpretación de que existía esta ausencia. La pregunta, le entiendo perfectamente, que dice que solo era para en las vacaciones de ley del 1 de noviembre al 25 de enero. No, ahí entendemos nosotros que era cualquier funcionario público que en ese tiempo hubiera la urgencia porque tiene que ir a suplir alguna necesidad de alguna institución. Esta comisión, como están en vacaciones, tiene la potestad interinamente, que se puede convertir permanente, porque en enero ya ahora el partido oficial ya no va a querer elegir. Pero entonces hay una trampa.
Es una trampa, correcto. Entonces hay una trampa, porque durante 60 días no convocaron, esperando claro. que entrara en vigencia el periodo de la comisión permanente para elegirlo entre 9. No, es que eso fue Hay una trampa. No, era una planificación. Tratemos también de incorporarle esto. Es toda una planificación y permiso, digamos, o permisibilidad de algunos partidos políticos. Ya vamos a analizar esa parte, porque me interesa la visión de ustedes sobre la participación de cada uno de los actores, empezando por la oposición, que tiene una gran responsabilidad, puesto que es mayoría en el Parlamento. ¿Les parece? Sí. Lo haremos después de una pausa, mientras ustedes disfruten de un cafecito que les invito cordialmente. 3 minutos nada más. Nueve personas en el Congreso de don Lester Ramírez eligieron y asumieron una responsabilidad que el constituyente determinó para mayorías calificadas. Así es. No, En este caso le pregunto lo siguiente: ¿para qué estableció entonces el constituyente esta fórmula de mayorías calificadas si van a encontrar siempre resquicios para burlar la ley? bueno, yo creo que para mí ha sido, como dijo Rafael, ¿no? Jugaron con balón adelantado, fue un gol increíble que nadie se lo esperó, ¿no? Y a mí me parece de que han interpretado y van a seguir interpretando. Es que este es el problema. A mí me parece que hay una secuencia de, ¿no?, arbitrariedades, interpretaciones que las hace desde el poder. Ahora mismo hay una comisión permanente. Esa comisión permanente representa a los 9.5 millones de hondureños. No los representa. ¿Por qué? Porque solo hay un partido político. Y es un partido político que ni mayoría simple tiene en el Congreso Nacional en este momento. Entonces, ahí hay un gran problema de representación. La pregunta es, ¿vamos a seguir, ¿no?, en esta espiral de abuso de poder, de interpretaciones antojadizas, o en algún momento vamos a resolver estos problemas? Y para eso se requiere el consenso de todos los partidos políticos. Quiero pedirle sus opiniones sobre cada uno de los participantes en esta especie de tragicomedia a la que hemos asistido. ¿Cómo vieron, por un lado, el proceder de la Junta Directiva del Congreso? Mire, la Junta Directiva actuó como todas las juntas directivas anteriores. El presidente tiene prácticamente el poder absoluto, decide la agenda, decide a quién invitar en la agenda, Las convocatorias. decide las convocatorias, decide los tiempos, decide hasta a qué oficina le pone llave y a qué oficina no le pone llave. Porque eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema también del diseño institucional del ¿Qué Congreso. portón se cierra y qué portón se abre? Así es. Entonces yo creo que es algo que tenemos que revisar. Si no, vamos a llegar a una situación donde esta vez hubo un diputado que le hirieron la cabeza. En un futuro muy cercano vamos a ver un diputado que muere en estas situaciones. No diga eso. Y eso es lo que a mí me preocupa. No diga porque eso. estos temas se van escalando. El poder, usted sabe, si no se controla, el poder Puede llegar a actúa de consecuencias. manera impunemente. Y eso Sí. es lo que preocupa, ¿no? Entonces, creo que más allá de la legalidad, porque este es un tema, para mí, antes de resolver lo legal, hay que resolver los políticos. Y eso yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. En eso de los políticos, ¿cómo ve a las bancadas opositoras, por ejemplo? Permisivas totalmente, acomodadas a intereses personales o de grupo, o a intereses de tipo político partidario para cosas electorales a futuro. Por partes, los nacionalistas, ¿qué juegan? Están jugando su papel de oposición, pero no tienen la credibilidad que requiere para tener una oposición fuerte con los otros dos partidos de oposición que podrían tener mayor fortaleza. ¿Usted cómo ve a los cachurecos en este capítulo? Bueno, el Partido Nacional lo que le preocupa en este momento es la justicia selectiva. Es que inicien requerimientos fiscales, abran juicios contra diputados que están ahora mismo en funciones, incluso que el mismo Partido Nacional pierda la personería jurídica. Pero Entonces, ese es un tema, ese es el riesgo más grande que tiene el Partido Nacional en este momento. Yo creo que en eso lo va a llevar a la negociación. Por eso. ¿Qué iba a decirnos? no, que el Partido Nacional pues no lo respalda una credibilidad porque lo mismo realizaban ellos en los últimos 12 años, persecución, justicia selectiva, investigaciones dirigidas.
Entonces, si nos llevan a ese panorama en este presente gobierno y lo miramos con mucha preocupación, yo como presidente del Colegio de Abogados estamos perdiendo la total respeto al cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la institucionalidad. ¿Qué información ustedes que hablan de justicia selectiva y de evasión y de castigo a los adversarios tienen alrededor de que una de las peticiones del Partido Nacional era negociar que le dieran un pedazo del pastel en el Ministerio Público? Esa únicamente es una percepción. El que cometió un acto de corrupción, independientemente puede ser del mismo partido oficial, debe pagar cualquier tipo de delito. Igual los nacionalistas tampoco lo pueden poner como justificación. El poner a X o Y fiscal es una justificación de que por eso es que lo están persiguiendo. Pero también tenemos que ver la biografía y antecedentes de otros países que tienen este tipo de violaciones y abusos para nombrar este tipo de instituciones que se utilizan obviamente para persecución política opositora, para que callar bocas y sobre todo como bandera que le gusta a la gente que en este gobierno sí están luchando con la corrupción. Entonces hay varios factores que hay que analizar del por qué su interés de tener el Ministerio Público. ¿Y a los liberales cómo los ha visto, señor Ramírez? Mire, hay que ser pragmático. Hay que entender cuál es el rol del Partido Liberal en todo esto, cuál fue el rol en los gobiernos del Partido Nacional, un partido bisagra. Es un partido que entiende y comprende claramente dónde está parado. No van a llegar al poder, pero sí pueden tener cuotas de poder. Yo creo que ese es el juego del Partido Liberal. Obviamente hay diferentes facciones dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal creo que desde el 2009 no ha podido levantar cabeza. Eso tiene que ser producto de esa implosión interna que tuvo. Pero también hay otros actores que no permiten que se renueve el Partido Liberal. Yo creo que hay una serie de problemas internos del Partido Liberal que lleva el licenciado Vanegas a esa visión, se puede decir, canibalista. Es decir, como ven que el Partido Liberal no levanta cabeza, no hay un liderazgo claro, cada uno sálvese su pellejo. Y esa es la visión que tiene ahora mismo el Partido Liberal. Esperemos que llegue un liderazgo que pueda unificar y que pueda reconstruir ese partido, ¿no? ¿Usted cómo ha visto la andadura de la bancada liberal? Permisiva y sobre todo acomodada en situaciones y ambivalente, que a veces están en una posición y en el último minuto cambian de posición para querer dar un rostro más de oposición real al presente gobierno. Lo que yo he visto es que no hemos tenido una posición constructiva también, sino más acomodada, algunas propuestas de dónde nos conviene en tal momento para negociar otro tipo de situaciones. Y sobre todo posiciones intransigentes muchas veces, que hay cosas que favorecen y por otro tipo de negociaciones no se apoyan, y posiciones controversiales o posiciones blandengas, digámoslo así, o permisivas, como es la palabra que he estado utilizando, en la cual, por ejemplo, no me parece lógico, y yo como liberal pues también me duele mucho que cómo es posible que se esperó 60 días para tomar una posición clara y contundente de parar los límites del abuso. Y cuando digo arbitrariedad lo digo con muchísimo respeto. A veces me dicen que yo tengo algo en contra del presidente del Congreso, pues lo conozco poco, pero arbitrario es que cuando en el uso de una voluntad a capricho de un grupo de personas, fuera de toda lógica común y razón jurídica, impone su posición buscando este tipo, como dije yo, jugadas magistrales, pero en offside. Entonces, ese tipo de cosas, un partido de oposición real hubieran analizado y en tiempo y forma, porque tuvieron 60 días. Me parece que el Partido Liberal tuvo que haber jugado un papel más decisivo para que se cumpliera y se cumpla el imperio de los debidos procesos, el imperio de la ley y sobre todo que no se hubiera visto vulnerada la Constitución. ¿Pesa acaso en esa decisión de la bancada liberal? ¿Explica que tengan un pie en el Partido Liberal y otro pie en Libre? Porque si no toman esas decisiones, ¿tienen un pie en la cárcel y otro pie en la extradición? Yo miraría bien la ausencia del presidente del Central Ejecutivo, porque tenía un conflicto de intereses, ¿verdad? Y lo limitaba a tener una oposición objetiva, a mi parecer. Y estuvo el vicepresidente del Central Ejecutivo, pero hay intereses, obviamente, como de compadre hablado, algo planificado. Esta situación no es que salió el 30 de... Esto, a mi criterio, y lo digo con todo respeto, fue planificado, organizado, y cuando usted hace algo fuera de la ley, lo enmarco en algo oscuro. Entonces, si bien puede ser legal, no tiene legitimidad, sobre todo porque es un procedimiento especial
y se limitaron únicamente a cumplir los caprichos del partido oficialista porque usted, si lo analiza, se fue atrasando y hasta el último minuto se llega ahí sofocado de que sí se va a apoyar una situación que él se pudo haber apoyado desde el 2 de septiembre del año anterior. Qué vergüenza. Desde la sociedad civil, ¿cómo ven este episodio y sus consecuencias en el daño a la institucionalidad, al Estado de Derecho? Mire, la verdad es que si hacemos un análisis de lo que ha pasado de los últimos días, semanas, y vemos la reacción popular, no ha sido tan fuerte la reacción popular. Creo que la reacción de la comunidad internacional ha sido muy fuerte. Es decir, hay una preocupación geopolítica por la inestabilidad que hay en Honduras, porque también Guatemala está teniendo sus situaciones y toda la región está teniendo serios problemas. Pero a nivel popular, la ciudadanía todavía no ha asimilado esta situación. Posiblemente no la asimile, posiblemente lo vea como un problema de luchas de poder, un problema que afecta a los partidos políticos, pero no le va a afectar el bolsillo, no le va a afectar, ¿no?, su problema de día a día, ya sea empleo o situaciones ya de seguridad ciudadana. Don Lester, déjeme derivar en dos preguntas sobre esa reflexión suya. Aquí hay silencio y desde afuera hay reclamos. ¿Aquí por qué hay silencio? ¿Por qué callamos? Aquí hay silencio porque la población, como le digo, lo ve, lo interpreta, lo percibe, lo observa como un problema entre partidos políticos. Un problema meramente político, de los tantos que han habido en todos estos últimos años. Y ve también, a la par de eso, ve de que este es un problema político que es recurrente. Los que están en el poder imponen su voluntad, imponen sus intereses, y los que están fuera del poder, lo único que les queda es patalear. ¿Y la comunidad internacional por qué reclama? Bueno, reclama, más allá de lo aspiracional, ¿sí?, y lo democrático, reclama porque no quiere inestabilidad en Honduras. Porque saben que si hay inestabilidad en Honduras, va a haber un problema migratorio, por un lado, va a haber un problema de inseguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? El involucramiento del narco y de la criminalidad organizada. Esos son los dos ejes principales que a la comunidad internacional les afecta. Ya después, el tema democrático sí es muy importante porque es el tema de gobernabilidad, pero la inestabilidad lo que produce en Honduras es que produce consecuencias externas. Pausa y retomaremos la plática en instantes. Gracias por estar con nosotros. Emitimos nuestro foro todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y se retransmite a las 10 de la noche, después de los deportes, en la fantástica programación de Televisión Azteca. Gracias a todos por ser parte de nuestra creciente teleaudiencia a través de la televisión tradicional, como gracias también por seguirnos en las plataformas de las redes sociales de esta emisora. Muchas gracias, son muy gentiles. Este rechazo de la comunidad internacional, por las razones que expuso muy correctamente el doctor Ramírez, ¿tendrán consecuencias en lo interno? Por supuesto, porque viene la vulneración de no solo del sector político, sino del sector social. Es como una rueda circular. Un problema político se convierte en un problema social, después en un problema económico y por supuesto es una rueda que no tiene fin y vulnera colaboraciones, seguridad jurídica, inversiones, relaciones internacionales que se van deteriorando por las violaciones de la institucionalidad y la seguridad jurídica en nuestro país. Obviamente que cualquier país le interesa que haya democracia. ¿Y qué es la democracia? Que yo también, Darío, quería explicar un poco. Desde que estábamos en la Facultad de Derecho, nos dicen que es una forma de gobierno justa, con convivencia social amigable, en donde prevalece los acuerdos y el diálogo para las grandes decisiones del país. ¿Existe eso en el Congreso Nacional? Ni quiera Dios, no existe absolutamente nada de eso. Entonces estamos viendo que cuando se habla que se ha violentado la democracia, no es el respeto a la Constitución únicamente, sino que son diferentes factores y definitivamente lo que ve la comunidad internacional es la vulneración y la violación y arbitrariedad
hacia la democracia real de un país. En ese sentido, con la decisión de estas 9 personas de nominar un fiscal general y fiscal adjunto en el Congreso de la República y la reacción internacional, ¿se reducen las posibilidades de la Sisi? No se reducen, desaparecen. Y desapareció más una promesa de campaña que todos acompañábamos porque como abogado fui sumamente referente en las sedes. Y hoy, por preferir o balancear más que necesitamos al fiscal, que ya no va a ser interino, y quiero explicar algo. Mario Morazán y Joel Zelaya son grandes profesionales, yo los conozco y tienen buenos principios y valores y no dudo que estén 1 año, 2 años o un mes. 25 meses, 27 meses, los 2 años, 24 y 25, enero del 26 y estos 2 meses de ahora. Tratarán de hacer su mayor esfuerzo, pero eso no es lo que en una democracia que ahora manda la minoría y no la mayoría. En todas partes del mundo, y expliqué el concepto de democracia que nosotros, de forma sencilla para que lo entiendan los ciudadanos, no se está cumpliendo, especialmente en la representación del pueblo, que es el Congreso Nacional. ¿Se le dice adiós a la Sisi con este episodio? Sí, yo creo que ya desde antes. No con ese episodio, sino desde antes. Ya se sabía claramente de que no había compromiso político, no estaban las condiciones. No, con esto yo creo que lo que se hace es que se le pone el cerrojo, ¿no? Pero sí, este es un tema que creo que ya ni está en el debate y lo importante, por eso insisto, es que hay que focalizarnos para las elecciones. Hay que asegurar que el Ministerio Público, la policía, los militares, la institucionalidad electoral tengan la capacidad para organizar las elecciones, pero también para administrarla y actuar de manera imparcial. Ya vimos lo que pasó en los años de Juan Orlando Hernández, cómo se perturbó el proceso electoral y si vemos esta dinámica de repetir estos patrones, los mismos patrones que se dieron en el Ministerio Público en el 2018, que también, por cierto, el Partido Liberal en aquel momento también avaló, ¿no?, esa decisión, fácilmente este patrón se puede extrapolar a un proceso electoral. Y eso para mí es mi preocupación. ¿Por qué insiste usted con eso de las elecciones? ¿Qué sospecha? Bueno, como le digo, hay patrones que se están dando. Uno es cómo se eligió el fiscal general en el 2018, cómo se eligió el fiscal en este momento, cómo se llevaron a cabo las elecciones en el 2017, la reelección de Juan Orlando, y cómo también de esa manera, y a pesar de que habían ojos en el proceso electoral, la gran mayoría de los hondureños que fuimos a votar teníamos esa percepción y esa sensación de que no se respetó nuestro voto. Entonces usted intuye que pueden caer en la tentación, llamémoslo así, de querer robarse las elecciones teniendo todo el poder concentrado en una mano. No intuyo, sino es que son riesgos. Hay riesgos que se dan cuando el poder no está, se puede decir, distribuido entre las fuerzas políticas. Y ese riesgo lo vimos cómo se traduce y se materializa en una sensación y una percepción en el proceso del 2017 de que un partido político o un líder político toma el control del proceso electoral y no permite, ¿no?, que los otros partidos políticos puedan competir abiertamente. Para mí esa es una preocupación. Y eso debe ser una preocupación que todos debemos tener, porque lo estamos viendo en Guatemala, ¿no? Cómo han alterado, ¿no?, la voluntad popular y lo han llevado a una instancia jurisdiccional. El Ministerio Público, la Corte Suprema, no la llaman la Corte Suprema en Guatemala, pero básicamente el mismo concepto, están llevando los procesos electorales a la judicialización. ¿Se imagina usted un Ministerio Público incluso alineado el partido del presidente electo? Por eso le digo, alineado a un solo partido, el Ministerio Público como en este momento, porque tampoco no hemos hablado de la tradición que ha habido en el Ministerio Público, en la institucionalidad, de compartir ese Ministerio Público, obviamente con el bipartidismo en aquel entonces, pero ahora la idea, y entendía yo que el espíritu, era llegar a un acuerdo tripartito para repartirse el Ministerio Público, para continuar con esa tendencia o esa, se puede decir, regla de la democracia, al menos informal, de distribuirse ese poder. Es que para mí ese es el verdadero riesgo, colegas, es cuando tenemos un poder concentrado. Lo estamos viendo en una comisión permanente del Congreso Nacional. Lo estamos viendo ahora en un Ministerio Público donde los dos, tanto el fiscal general como el adjunto, son del mismo también partido político.
Y esto se puede ir extrapolando también a otras instancias institucionales. ¿Comparte usted esos riesgos hacia el futuro, concretamente hacia los procesos electorales? Es correcto, porque es que es como que viene anunciándose el respeto a una institucionalidad o el respeto a la ley, el respeto, y que hoy en día por la arbitrariedad no hay límites, no hay respeto a las garantías, a las obligaciones, a los derechos, a los procedimientos. Y eso lo venimos vulnerando desde, por hablar del ejemplo específico que hoy es el Ministerio Público, desde las 2 últimas elecciones o 3 últimas elecciones. Y hoy miramos con mucha preocupación es que nadie, porque no va a ser la sala de la Constitucional quien va a parar este tipo de abuso, porque hemos instrumentalizado todos los partidos políticos en la parte jurisdiccional, que es la última instancia que tenemos nosotros para que se nos devuelva la credibilidad o el ordenamiento jurídico real, los principios de legalidad de cualquier tipo de proceso o interpretaciones, también se acomoda históricamente, porque no se trata de ahora, históricamente a los intereses del país, del presidente de turno o del partido político de turno. ¿Cómo ve que la autoconvocatoria ayer fue buena y hoy es mala? ¿Cuál es la autoconvocatoria, Darío? La de la oposición. En el Congreso pasado, la oposición se autoconvocó para desarrollar una sesión. Sí. Que no tuvo trascendencia es otra cosa. Claro. Hoy, la oposición se autoconvocó para desarrollar una sesión y desde la Junta Directiva hubo voces anulando aquello, diciendo que no era correcto y que no era lo mismo que ocurrió la vez pasada. Ayer fue malo, ayer fue bueno, hoy es malo. ¿Cómo lo ve usted? Es que esas son las contradicciones fuera de la lógica o razón jurídica. Como por ejemplo salió un documento que 2 diputados de la oposición, Fátima Mena, Irosca, ellas mandan un oficio a que se instale ellas mismas la comisión permanente. Y por otro lado, días después, ellos mismos como oposición son los errores crasos y permisivos, dicen que es ilegal. Entonces a mí me parece contrasentido como... que por un lado se está diciendo que una situación es ilegal y por otro lado ellos mismos lo estaban convocando. Me parece que los antecedentes, así como los que establece el artículo o los preceptos legales, como el artículo 18, que establece la jerarquía de quién va a suceder, se deben respetar. Y no es un congresista ni el mismo presidente del colegio el que va a decir que es ilegal o no, sino el último intérprete de la Constitución, pero si va el último intérprete de la Constitución también se va a ver sesgada, es mi consideración, porque está captada por los partidos políticos y se definen bajo sus intereses. Eso es lo que no debería ocurrir. ¿Cómo es posible que un fiscal hace 5 años no participó en el proceso, que es un requisito constitucional? No estuvo en la lista, estoy hablando del abogado Oscar Chinchilla, no participó tampoco en el proceso de evaluación, no estuvo en los 5 nominados que establece la Constitución y fue fiscal 5 años y le pusieron hasta 10 estrellas. No es posible que sigamos en esa violación, abuso y retroceso de la institucionalidad a conveniencia, capricho de voluntades o de grupos. Se han referido ustedes magistralmente al fondo de las cosas. Quiero llevarlos a lo superficial, a la forma. También en la forma esto ha sido grotesco. Vimos la semana anterior a un diputado ensangrentado y vimos a otro diputado sacando armas de fuego para colocarlas en la sien izquierda de uno de los empleados del Congreso. Ante eso he apreciado silencio absoluto, por ejemplo, de la secretaria de Estado de Derechos Humanos. No ha dicho ni una sola palabra esa señora. ¿Cómo ha visto usted estos episodios? Para mí puede sonar hasta de alguna manera frío lo que pueda decir, pero a mí no me sorprende. No me sorprende en lo absoluto, porque como le digo, esto es algo que se ha venido escalando. El Congreso anterior vimos a un diputado pegarle un puñetazo a otro diputado. Vimos a un diputado quemar en frente del público una constitución. Sí. Vimos diputados tirar cohetes como un 31 de diciembre, ¿no? Este es el resultado de la descomposición institucional. El Congreso Nacional que tenemos hoy es un Congreso disfuncional, en todo el sentido de la palabra. Sí, pero porque haya ocurrido antes no se justifica y no debemos familiarizarnos. No se justifica. Lo siento a usted que se está familiarizando. No, sí, ¿Le parece que es normal?
No, no es que me parece normal. Mientras no haya una oportunidad o el interés de que todos se sientan en la mesa y digan, pongámonos de acuerdo a que no vuelva a suceder eso de nuevo. Pongámonos de acuerdo a que se va a respetar la ley orgánica del Congreso Nacional. Pongámonos de acuerdo a que se va a respetar la Constitución. Pongámonos de acuerdo a que nos vamos a tratar civilmente en el hemiciclo legislativo. Pongámonos de acuerdo a comportarnos y dar el ejemplo ante el resto de la población. Pongámonos de acuerdo a comportarnos. Eso no ha habido. Eso no ha habido prácticamente desde el golpe de Estado, no ha habido ese tipo de comportamiento o ese tipo de acuerdos. Y venimos en una situación, en una espiral de descomposición. ¿Por qué cree usted, licenciado Vanegas, que estos gobiernos de izquierda, Venezuela, Ecuador, tienden a disolver los congresos y los parlamentos y nombrar constituyentes? Porque ellos dicen, pueblo, ese poder del Estado es disfuncional. ¿Para allá nos llevan? Me lo responde después de una pausa. Bueno, es la última vez que interrumpo la plática. Sí. 2 minutos para la publicidad. Concluyamos la conversación, estimados señores. ¿Ustedes creen que nos llevan a una potencial disolución del Congreso con tanto desprestigio? Es que la población, como le digo, no ha reaccionado. El Congreso Nacional, han salido datos de que dice que el Congreso menos productivo, es el Congreso más corrupto, el nivel de aprobación que tienen los diputados es históricamente el más bajo que ha tenido el país. Es decir, es una institución disfuncional. Y cuando nosotros se tenemos... desprestigia a propósito, es algo orquestado desprestigiarlo. Yo creo que se desprestigia a propósito, también se desprestigia por la falta de liderazgos, por la visión democrática. Es decir, hay una serie de factores. Sí, hay gente que está dinamitando el proceso, pero también hay otra gente que cae en la dinámica de ser no, antidemocrático o ser mal representante ante la población. Hay una serie de factores. Lo que sí es importante aclarar es que en este momento es el poder del Estado más disfuncional que ha tenido el país en los últimos 13, 14 años. Y eso nos está diciendo de que fácilmente se puede generar ese debate público que ¿qué tenemos que hacer para mejorar esta representación? Porque al final lo que estamos hablando es una crisis de representación. No es simplemente el Congreso, vamos a votar, votamos por estas personas que yo, por ejemplo, estoy en contra del modelo proporcional de elección, o sea, no hay un voto directo, mi voto a nivel de diputados no es directo, no elijo directamente a mis diputados y por eso no hay rendición de cuentas directamente. Y ahí hay un problema también. Ninguno se siente comprometido con usted. Así es. Entonces, si yo sé de que el diputado, Darío Vanegas, es de mi distrito electoral, yo sé dónde encontrarlo. Así funcionan los alcaldes en las alcaldías pequeñas. Sí. Yo conozco a mi alcalde y yo sé de que me tiene que responder. Ahí está un primer problema. Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal, yo soy más orientado a hacer ajustes institucionales al poder, no disolverlo y hacer un nuevo poder del Estado. Porque con ajustes se pueden ir mejorando. Es como un carro viejo, lo que hace, mejor en su caso una bicicleta. Le toca más de cerca el corazón. Se le cambia la llanta, se le cambia la cadena, ¿no? Se le cambia el pedal. Pero no puedo comprarme una bicicleta nueva porque no tengo el dinero, ¿no? Entonces, lo que se hacen estos ajustes institucionales, porque otro tema que es muy importante, cuando uno hace una reforma de golpe, el sistema no lo puede asimilar. Sí. Y eso es lo que pasa en la política. No podemos hacer reformas no de 180 grados. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas se vuelven parte de nuestra cultura social, de nuestra cultura política. Es como decir que el próximo proceso electoral no vamos a tener un presidente, vamos a tener un modelo parlamentario. Totalmente imposible cambiarlo de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué le ha parecido que entre los 9 diputados que nombraron a los fiscales, haya 2 que son condenados por la justicia?
Mire, además están mencionados también en la lista de Engel. Ujú. ¿Qué le ha parecido eso? Eso, mire, a mí de nuevo, esto es algo, una visión muy pragmática mía. El político, y usted lo sabe muy bien, licenciado, ha perdido el pudor. Los políticos no tienen vergüenza. Y eso creo que también es parte de esta disfuncionalidad. No tienen ya esa reacción Ujú. moral de decir, no, es decir, cometí un error Ujú. y yo debo corregir mi comportamiento. Sí, Han perdido vergüenza, ¿por qué? Porque actúan impunemente. Cuando Sí. hay impunidad, se actúa de manera sin vergüenza, ¿no? ujú. De acuerdo. Es una lástima, pero es así. ¿Qué va a ocurrir en este tiempo que el Pleno está en receso? ¿Qué cosas se pueden esperar de la Comisión Permanente? A mi parecer, bueno, van a tratar de poder nombrar algún puesto dentro del Poder Ejecutivo que se encuentra ausente. ¿Eso van a Eh, negociar con los jefes de van a bancada a negociar. partir de hoy? Yo lo que creo que están negociando un gran combo. El combo es quienes van a estar en la Junta Directiva el próximo año y difiere también. El gran combo viene el director de fiscales. El gran combo viene también que en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando hoy va a haber reunión, entiendo, hay Con los jefes de bancada. hay una convocatoria. Por separado, En- uno por uno. Y lo lamentable es que por ese combo y esas negociaciones, los perjudicados somos todos y cada uno de los hondureños. Mire, yo puedo respetar como abogado, como hondureño, la ideología, porque el derecho a la libertad de conciencia es un derecho humano fundamental, ser de izquierda, de derecha, católico, limpia, Motagua. Lo que nosotros no comparto es que hoy queramos tratar de confundir a las personas que con una nueva constitución la libra de pollo va a costar 7 pesos o que la Coca-Cola va a costar 20 centavos y la cerveza una empira. Uy, Entonces yo eso no apoyaría es esa cierto, porque constitución. yo le tengo que decir como constitucionalista que la Constitución se puede reformar en un 97% para mejora de los acontecimientos y el panorama de intereses, garantías y obligaciones en la actual Constitución. Y unos quieren vender una idea demagógica que la refundación del Estado va a contribuir a mejorar las condiciones sociales, económicas y de salud de nuestro país, lo cual no es cierto. Y lo que más lamento es que no tienen el derecho, tal vez tienen una atribución, pero no el derecho a 9 millones de habitantes, 128 personas, mucho menos 9, a llevar a vulnerar la institucionalidad, el respeto a la democracia y sobre todo el imperio de un verdadero Estado de Derecho. Señor Ramírez, una última reflexión, por favor. ¿Qué podemos esperar? Y si entre lo que pergeñamos que ocurra hay algo malo, ¿qué podemos hacer para evitarlo? No, yo creo que lo que esperamos es una negociación. Creo que si algo ha hecho este proceso, estas últimas semanas que hemos vivido, es obligar a los partidos de oposición a sentarse a negociar con el Partido de Libertad y Refundación. Que el resultado de esa negociación no sea win-win, como generalmente todo el mundo le gustaría, Ganar, ganar. va a ser algo que va a afectar enormemente. Pero yo creo que es importante, desde mi perspectiva, ¿no? Que soy un demócrata, que no tengo partidos políticos, es que aseguremos de que las reglas electorales no se alteren y aseguremos, ¿no?, de que este balance de poderes en el Congreso Nacional se continúe respetando, al igual que en el Ministerio Público. Puede sonar eso como cortoplacista, sí lo es, pero eso tiene ramificaciones económicas, tiene ramificaciones sociales y en este momento lo que ocupamos es estabilidad política, porque si no tenemos estabilidad política, mire, cada vez menos se está sacando dólares, se puede cambiar dólares, cada vez menos tienen una oportunidad y los jóvenes de obtener empleos. O sea, hay una serie de ramificaciones, ¿no?, económicas, sociales, que nos deben preocupar. Señores, estoy agradecido con su presencia Gracias. con nosotros. Pues, a Les la deseo orden. muchos éxitos a ambos en sus funciones. Espero que haya sido grato nuestro encuentro y que les haya gustado el café que humildemente aquí les ofrecimos. Muchas gracias y profundamente honrado y estaremos pendientes de cualquier otra invitación. Por supuesto, así será. El abogado Lester Ramírez, catedrático y consultor, y el abogado Rafael Canales, presidente del Honorable Colegio de Abogados de Honduras. Me quedan, sobre todo en esta circunstancia que vive el país, algunas cosas por decir. Las más recientes comedias y tragedias en el Congreso Nacional son una vergüenza para Honduras. Bueno, para una parte de Honduras, la que anhela instituciones enmarcadas en la ley para sacar al país
del barrizal en el que patinamos. Pero esa gente solo anhela un país mejor. Solo lo anhela. Porque su indignación no pasa de un tuit, de un susurro tímido y clandestino entre la familia, en el café con los amigos o en los chats, donde se resuelve todo sin resolver nada. Nadita. Allí los abogados dan cátedra constitucional. Los empresarios callan muertos de miedo. Los exfuncionarios escriben y escriben fantasías. Los azules berrean protestas y advertencias extemporáneas. Los socios de la alianza sollozan con la excusa infantil de haber sido traicionados. Y otros políticos en la vomitiva tibieza y en la complicidad calculada. Por ejemplo, los leones del liberalismo, con conducta de corderos, se esconden y asoman como actores de doble cara mientras se destroza la Constitución que deben cuidar. Eso ocurre solo entre la gente que entiende las graves violaciones a la Carta Magna y lo que puede venir desde los círculos concéntricos del poder para este empobrecido país. Los demás, los muchos, ni cuenta se dan. Los jóvenes, teórica esperanza, no están interesados en las sesiones del Congreso, solo en las sesiones de Bizarrap con Shakira y con Peso Pluma. Todo eso pasa porque aquí no pasa nada. Por décadas, el alma de este pueblo y su constitución han sido reducidos a cenizas, porque el Estado de Derecho es un Estado deshecho. El mandamás de cada momento abusa y los demás aplaudimos. Nos acomodamos o escapamos a la tibia oscuridad del silencio. Mientras tanto, la República se convierte en hacienda particular. Este pueblo tiene la costumbre de callar como mecanismo de defensa, como refugiándose ante los líderes de todos los colores que lo flagelaron con la mentira y la traición. Y de creer en todo, pasó a no creer en nadie y a no protestar contra nada y contra nadie. Por eso, el Congreso y sus 128 integrantes, por medio de los 9 más vivitos, seguirá con su comedia, mientras nos entretiene otro video viral, otra peste, otro teatro o el final de los abismos, hacia el que parece que vamos en caída libre. ¿Levantamos la voz o seguimos callados? Gracias y adiós.